Tengo que sentirme bien cuando una enfermedad ha llegado a mi vida, cuando una escasez ha llegado a mi vida, cuando algo trágico ha Nuestra pasado. sociedad está descansando, o nuestra cultura actual en el mundo cristiano está descansando sobre sangre. Ujú. Los ¿no? hijos son dolor y sufrimiento. Algo que no se quiere hoy en día. Y dice, la algofobia es un trastorno de ansiedad que implica un miedo intenso y persistente hacia el dolor. Pero hemos visto un poquito ya cómo ha afectado a la sociedad. Ok. Ahora, Ajá. ¿cómo ha afectado la algofobia a la iglesia? Al entrar esta cultura a la iglesia, por supuesto que la va a afectar de la misma manera. El cristiano tampoco quiere sufrir. Sí. ¿No? Y querer sufrir, pues Oh. repito, ¿quién quiere sufrir? Nadie. Y eso se entiende. Yo tampoco quiero sufrir. Claro. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del sufrimiento y qué enseñaría la Biblia respecto a? Sí. Por supuesto, afecta a la iglesia en el sentido, o en el mismo sentido. Nuestros jóvenes, pues no quieren forzosamente estudiar. No. ¿No? O sea, al meterse esto, al adoptar nuestra cultura, al nosotros no enseñar a nuestros hijos la perspectiva cristiana del dolor, van a adoptar la cultura que todos llevan. Y sabes que igual queremos rechazar el sufrimiento y afectan varias áreas en la iglesia, ¿verdad? Una, el evangelismo. ¿Por qué? Porque muchas personas, incluyéndome a mí, digamos, le tienen miedo al rechazo. Entonces, ellos quieren hablar de Cristo, pero no quieren ser rechazados. Y Eso es algo que en mi perspectiva, hermano, y discúlpame que te interrumpa, Sí. la iglesia ha perdido mucho tiempo. Sí. En mi perspectiva, muchísimos años, muchísimos, en querer agradarle al mundo. Sí. Vamos a hacer nuestros servicios o nuestra liturgia de acuerdo a esta cultura para que vengan. Ujú. Luego vamos a poner música agradable, vamos a poner este tipo de luces, vamos a poner este tipo de Programas. cosas. Y no tengo nada en contra del estilo musical ni nada en contra de las luces. Claro. Si solo son eso, si mi mentalidad es, lo que yo quiero lograr con eso es atraer a cierto público, creo que estamos cayendo. También creo que también afecta la forma que algunas prédicas se dan, porque debe agradar al público y no ofender a nadie. Ahora que Así estamos es. en una cultura de Bajo que esto- todo me ofende. Exacto, porque el dolor quiere, es eso también, evitar el conflicto. Ujú. ¿No? Es de lo Correcto. que trata el libro también. No queremos evitar lo más posible el conflicto. Sí. Cuando obviamente, como el chileno, este escritor lo decía, de la discusión nace la luz. Es necesario las discusiones. Por ejemplo, en la historia ha habido ciertos roces que han ayudado mucho y beneficiado. En la Biblia, por ejemplo, cuando Pablo le dice hipócrita a Pedro, ¿no? Por lo que está Sí. haciendo. Es un momento sumamente incómodo, pero ayudó en ese momento a la iglesia y nos ayuda hoy en ciertas actitudes que no debemos tener. Sí. ¿No? Fue un roce necesario para poder llegar a cierta paz. Igual todos los concilios que ha habido son roces necesarios para dar una conclusión detallada de cómo deberían hacerse las cosas. Sí. Y eso es lo que se trata de evitar. Entonces, ahora el evangelio ya es ofensivo. ¿Por qué? Porque va a atacar primero nuestra separación de Dios y el hombre a través por el pecado. pecado. Y se vuelve un discurso de odio. De odio, Ujú. según. Según Según la perspectiva del mundo. Según la perspectiva del mundo, eso es un discurso de odio. Y de algunos cristianos ¿Me también. explico? Sí, Según entonces cristianos. las prédicas se vuelven humanistas por completo y Charlas. elevan el ego del hombre más que lo que realmente es el evangelio, es aplastar el ego del hombre. Y ya no son pastores, sino charlas motivacionales. Sí, se vuelve en life coach. Ajá, un Ajá. life coach. Ya se volvieron eso. Sí. ¿No? Y así se presentan, bro. Ujú. Entonces, a Es ver. increíble. Sí. Es increíble. Entonces, que ahí como cristianos creo que nosotros estamos obligados a querer llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Pero- Y la estatura del varón perfecto, ese varón perfecto, ¿quién es? Cristo. Exactamente. ¿Y qué padeció Cristo mientras estaba aquí? Así es. Rechazo, incomodidad. No tenía un lugar donde... Donde- o sea, donde- es lo que le dijo, ¿no? Sí. Al joven. A ver, quiero que entiendas una cosa. Las zorras tienen donde pasar la noche y las aves tienen su nido. Más el Hijo del lo Hombre no tiene. Ujú. Lo vemos también cuando lo entregan. O sea,
Para hacer posible la salvación del ser humano, para hacer posible la reconciliación del ser humano con Dios, tiene que ser a través del sufrimiento. Ujú. Hay que Vemos sufrir. cómo él tuvo que cargar esa cruz, vemos cómo él fue calumniado, vemos cómo él fue azotado, escupido, puesto la corona de espinas. Y nosotros no queremos sufrir. Y Ven no aquí. solo eso, Ven al cristianismo, pare de sufrir. mentira total, bro. Cuando él mismo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, Aflicción. los perseguirán por ser mis discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ujú. Bueno, es la parte bonita de eso, al rato lo hablamos. Sí. pero sí, o sea, Cristo sí hizo promesas de sufrimiento, Claro. de persecución por causa de ser sus discípulos. Ujú. Porque no va a agradar al mundo, va en contra. Va Sí. en contra, el cristianismo va en contra de lo que el ser humano quiere y estipula. Sí. Y te das cuenta que todo lo que el ser humano propone filosóficamente o teóricamente va en contra del diseño divino. Sí. O sea, no quiero a Dios, no me interesa a Dios, por lo tanto no me interesa si Él creó el mundo, no. Quiero ver de qué otra forma es posible que el mundo haya sido creado para yo no tener que lidiar con la idea de Dios. Sí. ¿Y qué nos dice Cristo a nosotros? Que para seguirlos, ¿qué tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos. Sí, exacto. Está ¿Y qué es dispuestos a morir? cargar nuestra Es el cruz. mayor sufrimiento. Sí. O sea, tenemos que morir a Si nosotros. alguno quiere venir en pos de mí, niéguese Niéguese a a sí sí mismo. Tome su mismo. cruz cada día y Y sígame. sígame. Entonces, Cada día, bro. nosotros todos, es que nosotros somos... Ese énfasis en cada día es como... Qué ánimo de Nosotros, despertar. "Hoy no". Qué ánimo de despertarme todas las mañanas. y- Sí, sí. Quiero sufrir hoy. Hoy Pero, quiero pero es sufrir. que si vas con esa mentalidad va a ser mucho más fácil predicar el evangelio, como decía Antonio hace Claro rato, que ¿no? sí. Porque es que muera... Primero también va en el sentido de matar tus mismos deseos y tus mismas pasiones. Correcto. ¿No? De ir sacrificándote a ti mismo primero, en el sentido de que quiero esto, ¿no? Y tal vez mucha gente no lo entienda así, esto es un lenguaje bastante de iglesia, pero ya tendremos un día para explicarlo, ¿no? Quiero esto en mi carne, tengo estos deseos que sé que son carnales, Ujú. pero no voy a hacerlo, porque mi espíritu dice, o el espíritu del Señor, ¿no? Dice, no debo hacerlo. Correcto. Ujú. Quiero, pero no lo voy a hacer. Ujú. Entonces nosotros Está estamos... implicado a ese sufrimiento. Y otro, a ser rechazado también, a tomar tu cruz en el sentido de a ser rechazado por predicar el Evangelio de Cristo. Porque no es agradable. Sí. No es agradable que te digan, donde la forma en que tú vas, lo que tú estás haciendo está completamente mal y vas a ser condenado por eso. Ujú. Ujú. Y no es mi juicio. Yo no te estoy juzgando. Sí. Es Dios quien lo Pero dice. siempre lo toman como que no me tienes que juzgar, lo único que me puedes juzgar es Dios. Cuando Por dicen eso... Sí. pero Y el más que bien está tendrías que juzgando- tener miedo de que Dios sea el que te juzgue. Pero el que no cree ya ha sido condenado, Sí. ¿no? Lo dice en Juan 3:17. ¿No? El primero Juan 3:16, que Ya. es el más conocido, y Juan 3:17 Sí. también, en el 18, y habla acerca de la condenación de aquellos que no creen. Ujú. No, es que no es mi juicio. No. Por Es ejemplo, el si de yo Dios. juzgo el comportamiento de alguien, o tuyo, o lo que sea, con base en mi juicio, pues va a ser completamente subjetivo y no tengo ningún derecho. Correcto. Pero si el que puso la moralidad y el que puso los mandamientos es Dios, no te estoy juzgando yo, te está juzgando el Señor. Y tú también incluso podrías decirme, hey, según los estándares de Dios, tú también estás haciendo esto de forma incorrecta. Ujú. ¿No? Pero eso va a crear conflicto, Sí. siempre, hermano, por un beneficio mayor. Claro. El miedo que muchos tienen es eso, el conflicto. Ujú. El que yo te digo, estás mal tú, y que te enojes conmigo, y que bajo ese coraje algo malo pase. Miedo a que termines con ese coraje y me pegues a mí. Porque hoy en día, pues todo se resuelve pues, Ajá. con un balazo. Ya nadie... Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. No quiero Ah, morir, sí. no estoy diciendo eso. Pero lo decía Pablo en ese mismo sentido. Sí, Con Cristo estoy justamente crucificado. Hay un montón de versículos. Sí, no, un montón. Y que nosotros necesitamos como cristianos y saber que el sufrimiento es necesario. Sí. O sea, nosotros estamos en un mundo caído. Nosotros vamos a sufrir obligatoriamente, ya sea por Cristo o ya sea por la caída del hombre, por el pecado de otro. Porque ¿qué sucede? O sea, Dios es quien permite todo. Y nosotros lo vemos en la Biblia. ¿Qué pasa? Como habíamos hablado antes, una sociedad débil o
Circunstancias fáciles hacen a hombres débiles, ¿verdad? Ujú. ¿Qué sucedía con Israel? Israel se acomodaba, empezaba a adorar otros dioses y entonces ya Pero fue venía... inmediato, ¿no? Pero antes de que continúes, ¿tienes otro punto que ibas a No, tocar? eso lo escribí porque era de otro, un tema completamente diferente que quisiera hablar en otro momento. Ah, ok. Eso es lo que acabo de notar. Ok. Sí, entonces vemos cómo le pasa a Israel. Israel, Dios lo liberta, ¿verdad? Son los número uno, Dios, te servimos, tú eres el único. ¿Y qué pasa? Moisés se va unos cuantos días y empiezan a adorar otros dioses. Hermano, me llama muchísimo la atención, bro, y tal vez sea tema de otro, pero antes, bro, cuando van caminando, cuando van rumbo hacia donde Moisés abre el mar, Ujú. me explico, ya ven ese límite. O sea, ya van avanzando, ya fueron libertados. Empieza el ejército egipcio a perseguirlos y llegan donde está el mar. Ujú. Ahí inmediatamente se ven acorralados. ¿Para qué nos sacas? Sí. Inmediatamente, men. Ujú. Inmediatamente. ¿Para qué nos sacas? ¿Para eso Dios nos trajo o nos libertó? ¿Para mandarnos a morir al desierto? Y ¿O después para de- mandarnos a traer aquí a morir? Después de haber visto las señales que Las Dios, 10, que Dios había dado. Que por cierto, que es otro dato interesante, cada una de las plagas estaba derribando a un dios egipcio. Oh, wow. Imagínate. Cada uno, chéquenlo. Sí. No, y no solo eso, las plagas y después como Dios los saca de Egipto. Los egipcios le estaban dando a ellos oro, Sí. le estaban dando a ellos animales, o sea, Sí. a ellos los surtieron cuando Sí. ellos se fueron. Muchos egipcios se fueron con ellos. Sí, entonces, y llegan al Mar Rojo y empiezan a cuestionar. Inmediatamente. güey. Entonces, ¿qué pasa? Dios abre el mar, Ujú. cruzan. Sí. Los egipcios, Como en tierra seca, lo dice la Biblia, ¿no? Ujú. Cruzan ese mar como en tierra seca, papá. entonces, Dios cierra el mar, los egipcios se quedan ahí, ellos pasan y entonces van hacia la tierra prometida. ¿Qué pasa? Ahora se quejan porque no tienen que comer. Pero es el comportamiento del ser humano, Sí. ¿eh? Así somos los seres humanos. Y eso es un tema muy interesante para después. Así es el ser humano ante las dificultades. Sí. Ay, sí. Dios mío, esa falta Sí. de fe. Ok, eso es de la forma en que pudiera estar afectando a la iglesia. Correcto. Si nosotros como iglesia no tenemos lo que tenemos que hacer y no enseñamos lo que tenemos que enseñar, va a afectar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes e incluso a nuestros adultos. Sí. Si no les mostramos la perspectiva correcta, eso va a crear una mala percepción y por supuesto no estamos madurando y nuestra iglesia se va a quedar también estancada en eso. Correcto. Yo tengo una pregunta, muchachos. Dímelo. Entonces, ya hemos visto cómo afecta a la sociedad, cómo afecta a la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos nosotros abordar el dolor y el sufrimiento? Ok, bíblicamente me imagino. Claro. Abordar como recibir el dolor o, O sea, cómo- ¿cómo ¿Cuál es deberíamos- nuestra cuál es nuestra perspectiva? ¿Cómo deberíamos Ok. responder al dolor y al sufrimiento? ¿O ¿Cuál es- qué deberíamos Esperar. esperar de él? La respuesta, ¿te digo la respuesta correcta o la que te quiero dar? Las dos. Dale lo que quieras. No quiero. Exacto. Exactamente. Yo tampoco. Nadie quiere. No, es necesario. Claro que sí. Sí. Desafortunadamente sí. ¿Por qué? Como dijimos hace Porque, poco, hace el hombre porque fuerte. Dios utiliza... Ok, lo Aprendemos vemos del en dolor. Pablo. Ajá. Lo vemos en Pablo. Pablo tenía un aguijón. Sí. Ese aguijón él oró para que Dios se lo quitara. ¿Y qué Ajá. dice? ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Sí. ¿Verdad? Es un no. Es En un no. que- en tu debilidad, Ajá. en nuestro sufrimiento, Sí. Dios se perfecciona. Sí. Entonces, a través de eso, y para eso es que sirve el Y sí, dolor. y sí lo dice Pablo, ¿no? Es un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para evitar que yo me enorgullezca. Sí. Entonces, Humildad. ¿qué hace el dolor? Humildad. Al menos en esa historia Sí. que me estás dando, humildad. Definitivamente. Pero, como tú habías dicho antes, moldea nuestro carácter. Sí. Mira, hermano, ¿cuál es, ahora que pude estudiar esta parte, cuál es el principal objetivo de que el libro de Job esté en la Biblia? Por la gracia de Dios. ¿Cómo se nota la gracia de Dios? No sé. O sea, sí, ya estamos hablando del por qué Job está en la Biblia, ¿no? Ujú. Claro, por qué forma de parte del canon bíblico y eso. Pero, ¿cuál es la finalidad en sí de la historia de Job? Ayudarnos. ¿Qué es lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos en esta situación? Mira lo que pasa.
voy a resumir un poquito la historia. Satanás, o al menos así se muestra, ¿ok? Va al cielo, Sí. le pregunta a Dios, ¿dónde estabas? Le dice, merodeando la tierra. Dios es el que dice, mira mi siervo Job. Como que Dios trae, en ese momento Dios trae a consideración que Satanás vea a Job. Ujú. Él es el que pone primero la idea, Ujú. el Señor. Y le dice, mira mi siervo Job. Y entonces ahí responde Satanás, sí, pero por todo lo que le das. Pero quítaselo y te va a maldecir. Y ahí es donde Dios dice, quítaselo, no lo toques. Y después vuelve otra vez, ¿dónde andabas? Rodeando la tierra. Dice, y tu siervo Job, dice, mira, mi siervo Job no ha hecho nada. Dice, sí, pero a ver, tócale la salud. Porque ya le había quitado los hijos, ¿eh? Sí. Ujú. Y los Ya le había quitado bienes. todos los bienes. Dice, hazlo, pero no lo mates. Pero lo interesante de todo esto, pasa Job todo lo que tiene que pasar. Y un versículo que a mí me impactó muchísimo es el versículo de Job. Todo el mundo le dice, Job, tú estás así porque cometiste algún pecado, Sí, ¿eh? pecaste. Y él dice, ok, está bien, ¿cuál? ¿Cuál pecado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para estar así? Y él asegura no haber pecado en absoluto. O no en absoluto, pero no un pecado que mereciera lo que estaba pasando. Claro. Y entonces todo el mundo lo tacha así. Llega un momento en que él también discute con Dios y Dios le responde de una forma magistral. Hermano, cuando tú lees esa respuesta de Dios, Sí. yo no quiero, man. No. ¿Estabas tú ahí acaso para venirme a reclamar? ¿Estabas tú cuando yo fundé el mundo? Cuando yo puse las medidas exactas, cuando yo le dije al mar de aquí no pasas, ¿tú estabas ahí? Dímelo si te crees tan sabio. Dímelo, dime quién creó. ¿Quién creó al ciego y al mudo? ¿Fuiste tú? ¿Fue tu idea? No, o sea, le responde de una forma en que tú dices, ¡ay, para qué hablé! ¿Para qué hablé? Pero mira lo que termina diciendo Job. Es que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ujú. Ese dolor Job, de alguna forma, desde Adán hasta Job, me explico, no hay Biblia. Ujú. ¿Ok? De alguna forma Job se entera de que existe un Dios, por supuesto transmisión oral, Claro. por supuesto. De alguna forma se entera Job de que hay un Dios. Y también se entera de que le gustan los sacrificios a Dios, o que Dios mandó sacrificios en el pacto adámico, mandó a establecer sacrificios para acercarse a Él. Y Él lo hacía por sus hijos. Cada mañana lo dice el mismo libro. ¿Me explico? Y Él entonces dice esto, yo sabía de ti, había oído de ti, pero después de lo que me acaba de pasar y ese sufrimiento, ahora te conozco, ahora dice, por eso, mis ojos te ven, Sí. ahora sé quién eres tú. Ujú. Y es que en ese dolor es donde Dios se muestra a nosotros. Sí. Empezamos a ver Salmo 23 de una forma diferente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y tú dices, ¿entiendes eso? Sí, lo entiendo. Sé qué significa que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando se vuelve vida, Ujú. cuando vas pasando por el valle de sombra y de muerte y el Señor está contigo, terminas Ay, diciendo de oídas te he oído, pero ahora Sí. te conozco, estás aquí. Y eso hace que tu fe aumente. Claro. En los peores momentos de mi situación, cuando te das cuenta que Dios está ahí y que de como quiera no te falta nada, a pesar de no tener trabajo, a pesar de no tener recursos, pero no te hace falta ni alimento ni casa, cuando vuelve a pasar otra situación donde hay escasez, dices, el Señor lo hizo una vez, lo hará otra vez. Ujú. Tu fe se fortalece, Sí. crea madurez. Sí, definitivamente. Y eso es lo que hace el sufrimiento en nuestra vida. Nosotros, a nosotros no, nos dice la Biblia que nosotros deberíamos regocijarnos cuando a nosotros nos persigan. Chulada de versículos. O sea, no solo es, ok, acepta el sufrimiento. Ajá. Regocíjate, gózate. Sí. Gózate. Esas paradojas preciosas, Sí. ¿no? Paradoja significa contradicción. Ujú. Son exquisitas. Entonces, nosotros deberíamos estar en agradecimiento cuando nosotros nos sucede algo. Es lo que nos manda la Biblia. Que, como tú dices, es una paradoja. O sea, en el mundo alguien va a escuchar y va a decir, entonces cuando yo esté pasando por algo, yo tengo que estar gozoso. Sí. Yo tengo que sentirme bien cuando una enfermedad ha llegado a mi vida, cuando una escasez ha llegado a mi vida, cuando algo trágico ha pasado. Sí, porque, o sea, porque también lo dice, porque en algo Dios se va a glorificar. Claro. En algo. ujú. Y es beneficioso siempre para nosotros. Sí, y es que hay tantas circunstancias donde nosotros, o ejemplos que nosotros hemos podido ver durante nuestras vidas, tal vez personas que dan testimonios de cosas que le han sucedido. Ujú. Una persona que fue abusada
que después llegó a tener un hijo, lo tuvo y se convirtió en un pastor. El niño. Sí, entonces, o sea, tantas historias que donde nosotros vemos que el dolor, para evitar según el dolor, la gente quiere cortar algo o quiere evitar pasar por algún lado, mientras que ese dolor es lo que nos va a hacer a nosotros fortalecernos, es Sí. lo que nos va a hacer a nosotros crecer, madurar. Sí, pero fíjate, ¿no? Cuando Pablo escribe en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ujú. ¿Cuál era la situación de Pablo? ¿Sí? La cárcel. ¿Cuál de todas? Son varias. Sí. Ay, sí, él sufre bastante también. Pero en ese momento está en la cárcel. Ujú. Y a Filipenses se le conoce como la carta del gozo, Ujú. ¿no? Y todavía dice, les digo que se alegren. Una vez más les digo, alégrense. Y él estando amarrado, men, en Sí. prisión. Imagínate. Y como eran las prisiones antes, ¿no? No sé, nunca estuve. Nunca estuve. Nunca He querido estuve. viajar en el tiempo, pero no se me ha dado. Pero sí, o sea, es... Sí, es interesante que tú digas eso. Mira, yo vi un video hace poco donde era alguien que estaba predicando, ¿verdad? Y él decía, ¿sabes qué? Imagínate el día del juicio, ¿verdad? Estamos todos en fila. Estamos todos en fila esperando. Ahorita regreso. Esperando, ¿verdad? Me va a Pasa doler. tú primero. Detrás de ti está Pablo. Detrás de ti está Pablo. Delante de ti, digamos, está Juan. Le apostó la mano para el ayuntamiento. Y tú le dices, oh, mira, mi nombre es Anthony. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Oh, yo soy Pablo. Oh, Pablo, el Pablo. ¿El Pablo? Sí, sí, sí. Todo lo que yo pasé. ¿Tú qué has hecho para Cristo? Hacer Oh. un podcast. Iba Pues- a la iglesia los domingos. Sí, pues fui a la iglesia los domingos. Le hablé a algunas personas sobre Cristo. ¿Cuántos ¿Qué salvos? más? No te intentaron matar, no padeciste, no te apedrearon. O sea, si nosotros no podemos a pensar la magnitud de lo que hicieron los primeros cristianos. Y obviamente tiene su contexto porque obviamente acababa de empezar el cristianismo, había una persecución tiene sus y las matices, y las tiene leyes sus matices. obviamente son diferentes Sí. en ese tiempo. Pero aún así, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros hemos padecido por Cristo. Pero es que es precisamente lo que estabas diciendo, bro. Ujú. O sea, nuestra sociedad está descansando, o nuestra cultura actual en el mundo cristiano está descansando sobre sangre, Ujú. ¿no? Ya hubo mártires por Sí. nosotros. Ya nos Ujú. hicieron el camino fácil y ahora Ujú. nosotros nos acomodamos. Ujú. Pero aunque se ha visto últimamente en la sociedad que con Es lo este... mismo. Eso está profundo. Porque si lo pensamos, nos pusieron el camino fáciles, entonces nosotros somos esos cristianos débiles. Así es. Aunque La algunos... Biblia llama en Romanos 14, perdóname que Ajá. te interrumpa, de cristiano débil a aquel inmaduro. Ujú. No al que va comenzando. Claro. No le llama cristiano débil al que va comenzando en el cristianismo y por lo tanto no tiene... Sino a los que forjado su deberían ya carácter, ser sino a maestros. los que ya Ujú. debiendo ser maestros, todavía es necesario que se La les dé leche leche. adulta. Ujú. Ujú. Es rico. Y se van enojando y molestando por tonterías. No, lo que iba es que últimamente hay cristianos que se están empezando a levantar con cosas que ven mal en la sociedad. Algunos están empezando a ir en contra de algunas compañías grandes que hacen algún tipo de película o videos o algún tipo de producción Sí. que va en contra del cristianismo y Sí. que lo quieren enseñar a los niños. El problema es ese adoctrinamiento, ¿no? Lo decía un pastor, si la gente, cualquier persona se quiere creer mariposa, que se crea una jirafa si quiere. Claro. Tienes tu derecho de creerse lo que quiera, Ujú. pero que tú me vengas a imponer que yo debo verte de esa misma forma, Sí. es lo que rechazamos. Ujú. Y entonces, si eso es así, si es que entonces el mundo cristiano se está levantando para poder enfrentar la situación como está por las ideologías y tanta ideología que está viniendo, entonces gloria a Dios por las ideologías. Sí. Porque está despertando a la Ujú. iglesia. Una vez dije eso y se me quedaron viendo bien feo los hermanos de esa iglesia, bro. Porque dije, lo mejor que le puede venir a la iglesia es una persecución. Sí. Porque separa el trigo de la cizaña. Porque Ujú. separa el maduro del inmaduro. Ujú. No, ¿no? es verdad. Y pues se me quedaron viendo bien feo, vato.
No, y es que es verdad, porque ¿qué le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Qué palabra dura nos has dicho? ¿Verdad? ¿Y qué les dice Jesús? ¿También te quiere decir tu Sí, papá? exactamente. Lléguenle. Y así es como... ¿Y qué como- respuesta magistral de Sí. Pedro, hermano? Pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sí, Ah, entonces nosotros deberíamos ser así. O sea, cuando nosotros vemos esa circunstancia, nosotros deberíamos es levantarnos sí, en el nombre de Cristo. en el nombre de Cristo. Pelear Sí. por las verdades. Y peleas desde casa. Claro. Peleas desde lo que le enseñas a tus Sí. hijos. No peleas solo saliendo a las calles y Sí. reclamar. No. Eso no es nuestra forma de pelear. Nuestras peleas no son contra carne ni sangre. Son contra estas ideologías, estas barreras mentales Sí. que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Ujú. Empecemos por casa. Sí. Ujú. Y lo que nosotros tenemos que hacer, volviendo a la pregunta inicial, que era que cómo debemos abordar el dolor y el sufrimiento, es aceptándolo. Aceptándolo Y alegrándonos. y alegrándonos, utilizando el sufrimiento para forjarnos a nosotros. Sí. ¿Por qué? Miremoslo desde la perspectiva humana en cuanto a la familia, ¿verdad? Dios a nosotros nos da hijos y los hijos son dolor y sufrimiento. Algo que no se quiere hoy en día, ¿no? No. ¿Has visto los TikToks, bro? No. Los hijos se estorban. No, sí, o sea, sí, 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 ¿te sí, sí. irías de vacaciones sin hijos? ¡Sí! Sí. Entonces, Yo no puedo. ahí, O sea, ahí- una cosa es que tengas una cita con tu esposa. Sí. ¿No? Que necesaria, justa, Claro. necesaria. Por favor. Y otra cosa es que intento lo más posible alejarme de mis hijos porque me representan una carga. Sí. Pero los hijos son sufrimiento, hermano. Sí. Yo tengo a mi hijito ahorita. Y creo que Dios me castigó, bro. Yo creo que Dios me castigó por andarme burlando de ti de Robocop. Mi hijo se rompió un dedo, man. ¿En serio? Y anda Sí. con su botita. Ándale. Bueno, se la van a poner apenas, pero ya anda ya con la Sí. piernita enyesada, con la cosita esta y todo, bro. Hermano, tienes que cargar al niño para llevarlo al baño, para bajarlo del segundo al primer piso. Ese tipo de cosas. Sí. Es doloroso. Es doloroso. En el sentido de, no quiero romper mi comodidad. El niño iba al baño solo, hace todo solo. Sí. Me explico, es dolor. Sí. Hijos representan dolor. Igual, miremoslo, nosotros todos estamos casados. Sí. El matrimonio. Ay, espérate. Ese no quiero. Cuidado, si no quieres dormir en el sillón. El matrimonio es lo mejor que hay en el mundo. Ahora sí, lo es. ahora sí. Lo Sí es. Sí lo es. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros de cómo debemos ser nosotros en nuestro matrimonio? Como Cristo con la iglesia, muriendo a nosotros mismos. Muriendo a nosotros. Es un mandamiento al hombre. Sí, Al varón. entonces, eso es Pero no sufrir. quiero. No quiero sufrir. Eso es sufrir. Exacto. ¿Qué nos manda a nosotros? No, pero Ah, es que es una buena posición, Sí. Joshua. Ujú. Qué bueno que no quieras. No importa, hazlo. sí, Tienes que hacerlo. exactamente. que es a lo que vamos, cómo deberíamos hacerlo. Sí. Nosotros no queremos hacerlo, pero debemos. Ujú. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a la nueva generación. Eso es lo que yo intento transmitirle por lo menos a mis sobrinos. Mis sobrinos a veces me dicen, oh, yo no quiero trabajar. Y yo, Eres hombre, papá. tú eres un hombre, tú tienes que trabajar, Sí. tú vas a tener que trabajar. Sí. Es más, tú deberías estar trabajando ya, empezar. Sí. Vete a vender chicles. ¿Cuántos años tiene? ¿8? 9. Acaba de cumplir 9. 3. No, pero es así. Sí. ¿Por qué? Mira, ¿qué ha sucedido durante la sociedad? Muchas personas antes eran, ¿qué? Agricultoras, ¿verdad? Entonces, los hijos le ayudaban a arar la tierra, a Sí, plantar. sí. Entonces, todo eso... No se concibe que un hijo se quede en casa todo el día sin No, nada, ¿eh? exactamente. Entonces, ¿qué sucedía? Mira, yo cuando era pequeño, mi abuela vendía dulces de coco. Ok. Entonces, ¿qué hacía ella? Nosotros le ayudábamos a hacer el dulce. Nosotros le ayudábamos a llevar el dulce a las tiendas para venderlos. Entonces, todo eso... Yo me comía los dulces que mis papás vendían. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros a moldearnos. Sí. Entonces, ya nosotros, hoy en día, ¿qué es lo que quiere un niño? Un niño lo que quiere es jugar, Sí. el placer, El esa iPad. estimulación. YouTube, El iPad. Nintendo. Sí. Pero diles que
Bueno, que- es culpa nuestra, ¿para qué se lo damos, no? Sí, que ahí volvemos. Sí, a No, eso- nosotros que no queremos sufrir, nosotros no queremos sentarnos. Para que no joda el niño. Ajá. Perdón por la palabra para los que es muy grosera. Para que, Perdón. que no moleste. Para que no moleste. No, perdón, una disculpa para aquellos que... Se salió lo en el mexicano. modo No, en el modo colombiano, pues no Sí. lo es así, ¿no? Mi contexto ahora, aunque Claro. yo soy mexicano, mi contexto es colombiano y pues para ellos es una palabra normal, pero Sí. para aquellos que haya sido una palabra muy fuerte, me disculpo. Claro. No la volveré a usar. Pero para que no moleste el niño, dale el celular. Sí. Dale el celular. En donde quiera, en el carro, a donde quiera que tú vayas, al centro comercial, en la iglesia, que ya nos regañaron, por cierto. Sí, sí, ya. No, y está bien el regaño. Sí. ¿Por qué? Porque verdad. ¿qué le estamos enseñando a nuestros niños cuando tienen un celular, una tabla, lo que sea, en la iglesia? Ajá. La iglesia nosotros vamos a adorar a Jesucristo. Así es. Si nosotros nos presentáramos delante del presidente de Estados Unidos y le Con el damos teléfono en la mano. y le damos a nuestros niños, no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a Pórtate poner bien, niño. Exactamente, ey, calladito, Sí. ey, nosotros estamos delante del presidente, eso es una persona respetada. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer para Como nos cuando, decían, como cuando te vamos a la portes iglesia. mal, Ujú. A nosotros así nos Sí, trataban, ¿no? ¿No te claro. controlaban con una mirada a tus padres? Oh, claro Ah, que sí. Y esa mirada ya significa, ya va a haber golpes. Sí. Llegando a casa veremos. O si no, vamos al baño, vente. ¿Quieres ir al baño? No, sí quieres. Y ahí vas, no era no pregunta. No era pregunta. Pero No era todo- pregunta. Todo eso va al sufrimiento. Igual, en la crianza de los niños sufren cuando los padres les pegan. Sí. Pero Sienten tú sabes dolor, que pero la Biblia nos manda. ¿Por qué? Porque la corrección, la vara a temprano corrige al joven. Exactamente. Me explico. Tú tienes que tener una perspectiva de vida de hacia dónde quieres llevar a tus hijos. Ujú. Yo tengo la mía. Puede estar equivocada o no, pero esa es la visión en la que le quiero llevar. Sí, Yo tengo 3 varones. Quiero que sepan ser hombres. claro. Que yo les digo también, tienes 5 años el mío. Tienes que trabajar. ¿Por qué vas a trabajar tanto? Porque soy hombre, mi amor. Me toca. Ujú. Me toca. ¿Quieres ir a trabajar? No, no siempre. ¿Te quieres levantar temprano? No. Sí. Y, aún así tengo que ir. y hay que enseñarles eso, que uno no siempre quiere. No, es que no se trata de querer. No se trata de querer, es sobre la responsabilidad Así es. que nosotros como Así hombres es. tenemos. Y que la Biblia nos demanda. Sí. Exacto. La Biblia nos lo demanda y estoy agradecido porque en los pastores en la iglesia donde estamos sí enfatizan esta parte Claro. y a mí me ha ayudado muchísimo. No debo querer. No debo ser alguien que tenga que querer todos los días trabajar. No trabajo en lo que me hace feliz. Sí. Otra tontería. Ujú. ¿Me explico? Los que lo hagan, pues, qué bien. Sí. Pero no tienes que trabajar en lo que te hace feliz para ser responsable. Claro. Eres Tenemos un responsable deber. siempre. Tienes un deber. Y sobre todo cuando eres hombre y que te vas a casar un día. Correcto. Y que tienes que mantener una familia. ¿No? Y yo le digo a mis hijos, si tú no quieres pasar por la escasez, por la ignorancia que uno puede tener, y tú no quieres pasar por esta situación, a estudiar, papá. Sí, Pesa más una pala que un lápiz. claro. Póngase a estudiar, a trabajar y esforzarse. Ujú. Porque solo así se logran las cosas. Solo así. Y es más gratificante también. ¿no? Claro que sí. Mira, hay una cuota de Gandhi que les quiero leer. De Gandhi. Sí. Una frase. Una frase, Una discúlpenme. cuota, es que una cuota en México al menos es un pago. Oh. Tengo que dar la cuota de mis. Y vuelvo. Una frase, mira lo que dice Gandhi. La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria misma. Y es Así es. así. O sea, De a los nosotros, errores se aprende. a nosotros no, a nosotros lo que nos llena de alegría y satisfacción no es el que hayamos técnicamente llegado a la meta. Es lo El que nos costó, trabajo, sí. el trabajo que sí. nosotros tuvimos que hacer. Sí. Porque es la satisfacción de decir, yo pasé por tanto. Pero eso está hasta en los videojuegos. Sí. ¿No? O sea, quiero esa skin, como le llaman, ¿no? A la- Ah, sí, 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 Quiero sí. esa skin. ¿Qué es más fácil? Comprar- O le invierto dinero para ir la compro, o gasto, porque no es inversión, Ujú. o gasto este dinero aquí y lo compro, o tengo que jugar tal vez 50 horas para lograr lo que me llevaría, no sé, si juego una vez a la semana, pues me llevaría 50 semanas, Ujú. casi un año para lograr. Pago, Sí. pago. Aunque hoy en día ya todo es pago, ya no... Sí, yo No. entiendo, pero se logra. Se puede lograr, al menos, por ejemplo, que es uno también de mis pasatiempos, ¿no? Cuando hay tiempo, uno de mis hobbies, esto me traerá problemas. Pero, Está bien, pues, somos dos, está pero bien. es el videojuego, ¿no? Y me gusta mucho el fútbol.
Soccer, dirían Ujú. aquí. Entonces estoy jugando a eso. Y para ese tipo de juego que tengo, que es online, también para que tengas un buen equipo, pues, gastas dinero. Mm. Oye, yo no meto dinero ahí. Yo no voy a hacerlo. Y Claro. paso perdiendo todo el tiempo. Porque no tengo los jugadores que supuestamente ellos tienen que son los mejores. Seguro que es por eso. ¿Mande? Seguro que es por Bueno, eso. tal vez soy pésimo. Soy bien maletas, la verdad. Soy re maletas. Pero es que, bueno, al menos en este tipo de juegos, Sí. no es tanto qué tan habilidoso es, sino que tienes el jugador más fuerte. Sí, ¿No? Sí. Tú sabes de eso. Los Sí, videojuegos sí. son así, por eso se mantiene ese negocio. claro. Y entonces, pues, digo, no, pues, no le voy a meter. No voy a gastarme dinero en esto. Claro. Prefiero incluso hasta comprarlo en chucherías a mis hijos Sí. que meterle dinero a esta cosa. Ujú. Que no me trae ningún beneficio, Sí. sinceramente. Mira, ahora que tú dices de eso de He gastar querido dinero, hacerlo, pero no lo he hecho. ahora que tú hablas de eso de gastar, me viene a la mente también lo que están haciendo muchas empresas, que volvemos a lo de la sociedad paliativa, que es evitar o disminuir la incomodidad y el dolor. El Que trabajo. las compañías lo que están haciendo ahora es, ¿sabes qué? Ya no tienes que pagar todo de una. Agárralo en pagos. Disfrute hoy, pague mañana. Exactamente. Sí, es verdad. Es verdad. Y Todo eso es es... el pago. Tarjetas y de ya- crédito. Ya todo, las tarjetas de crédito, o sea, y ya todo, nadie se esfuerza para poder lograr y conseguir algo. Ujú. Ya no... Ya no está esa cultura de ahorrar para irte de vacaciones. Exactamente, si Pasa no... tarjetazo, papá. Ujú. Ya, ¿Y, lo y pago qué, después. ¿Y qué sucede? Entonces las personas se llenan de deudas y ya trabajan para pagar sus deudas. Sí. Mientras que si tú ahorras por un año y el próximo año te vas de vacaciones, tú ya tienes el dinero, lo Así es. pagas Así y tú estás libre. Libre. Hay personas que se van de vacaciones y lo que llegan es más preocupados por la deuda que... ¿Cómo voy a pagar? ¿No? Y a veces hasta me gasté lo de la renta del mes que viene, Sí. ¿no? No. Es que ese tipo de cosas. Pero es verdad. Mala inversión sería eso, entonces. Mal gasto. Ya en inversión ya es un... Mal gasto. Pero sí, la sociedad está que no quiere ese sufrimiento y creo que es algo que se tiene que enseñar. Sí. Especialmente en la iglesia, Sí. pero también en la sociedad en general. Sí. De que nosotros tenemos que esforzarnos para conseguir lo que nosotros queremos. Es que tiene que ver la realidad. O sea, es la realidad. Ujú. Por más que, que todo el entretenimiento y absolutamente todo no te lo enseñe, no te lo muestre, es la realidad. La Sí. realidad es que sufrir te genera mucho más beneficio. Ujú. No te vayas por lo que dicen, porque van a crear situaciones completamente cómodas que te van a hacer una persona floja Claro. y una persona sin sentido, ¿no? La realidad es que se necesita esfuerzo. Se requiere en la sociedad. Por ejemplo, que en la iglesia, si la misma Biblia nos manda que nosotros nos regocijemos en las diversas pruebas porque de ellas va a generar paciencia y por lo tanto nuestra fe va a ser fortalecida, es lo que tenemos que hacer. Esperar incluso los conflictos que se van a presentar. Tenemos que esperarlos Sí. y regocijarnos en ellos. Hay un dicho, no sé si viene de una canción o si... No creo que sea bíblico, pero dice en inglés, es What doesn't kill you makes you stronger. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y es Así lo es. que muchas personas no quieren. Sí, y a veces no se entiende, pero va precisamente en ese Ujú. sentido. Ujú. No te mató la última circunstancia difícil que pasaste, pero sí te hizo más fuerte. Claro. Sí fortaleció el carácter. Ujú. Sí dijiste, ok, ya sé lo que voy a hacer para la próxima. Sí. Por lo tanto, y se van a presentar otros niveles y otras Sí. cosas que te van a... Porque al menos lo que me di cuenta, puedo estar equivocado en esto, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 son 9 características, ¿no? Paz, gozo, benignidad, paciencia, bondad, fe, dominio Ok. propio, etcétera. Son 9 en total. Entonces me he dado cuenta que los problemas en la vida, los problemas que llegan a veces por circunstancias, te van haciendo crecer de a poquito en cada uno de ellos. Correcto. Así ¿No? es. Hay problemas que me generan más fe, más Ujú. fidelidad a nuestro Señor. Y hay otros problemas que digo, uy, estoy creciendo en amor en esta área. Ujú. Estoy creciendo en dominio propio en esta otra. Y pareciera una espiral. Y uno Sí. va creciendo de a poquito en cada uno. Aunque es fruto del Espíritu, pues no lo tenemos de forma perfecta. Claro. Mencionabas de que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, porque el que comenzó la buena obra La la perfeccionará. terminará, ¿no? La Ujú. terminará en el día de Jesucristo. O las obras del justo, perdón, el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto.
Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de enseñanzas nos enseñan que hay un crecimiento. El mismo texto de vamos de gloria en gloria va en ese sentido, de vamos creciendo Ujú. hasta que lleguemos a la perfección de Cristo y requiere sufrimiento. Sí. Esto requiere así. El escultor lo mencionabas. Ujú. Imagínate tú ser la piedra y Cristo el escultor. Y eso es ya un cliché incluso, Ujú. pero Claro. es así. Ujú. Cristo es el alfarero y moldean. nosotros Y yo somos soy el barro. Hay el una barro. canción viejísima. Tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida. Muy bien. Conclusiones, muchachos. ¿A qué nos vamos, Anthony? ¿Qué tienes ahí escrito para darle cierre a esto? Sí, bueno, hemos abordado esto un poquito, pero ¿qué papel juega Dios en el dolor y el sufrimiento? El alfarero. Ajá, te moldea. Moldea. Sí. Sí. O sea, lo que yo puedo ver es que el papel que juega Dios es que Él lo permite. Él lo permite para... En mi perspectiva, que pudiera estar equivocado, hasta lo provoca. Sí. Con una finalidad. Ujú. Que todas las cosas ayudan Discrepo, a como bien. dices. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Claro. Yo también tengo más o menos tu postura, porque si vamos de nuevo a la historia del Éxodo, Ajá. de cuando los israelitas estaban siendo sacados de Egipto, ¿qué pasa con el faraón? Dios endurece. Dios endurece su corazón, causando que a ellos les dieran más trabajo, los golpearan y les dieran menos comida. Entonces, eso es causando un tipo de sufrimiento para nosotros. Obviamente, Que al final, cuando salen, sería mucho más gloriosa la victoria, ¿no? Es sí. increíble. Entonces, y hay muchas circunstancias, por ejemplo, como había dicho, la caída del hombre, todos somos pecadores. Entonces, en nuestro pecado nosotros podemos afectar a otra persona y puede provocar dolor en ellos. Un ejemplo, una persona que toma demasiado. Se pone detrás de un volante, choca con otra persona y le causa dolor a esa persona. Ujú. No necesariamente, y sabemos que Dios es soberano, Sí. entonces Dios obviamente es omnipresente y omnipotente, sabemos que Dios todo lo permite, Ujú, eso es lo pero que iba a decir. al ver eso, esta otra persona por su pecado provocó el dolor, pero Dios lo permitió. Sí. Ujú. Ujú. Entonces, Y fortaleció al afectado, Ujú. ¿no? O sea, porque incluso en la muerte podemos hallar esta felicidad o este gozo, más bien este gozo. Precisamente una de las paradojas del cristianismo es que la muerte nos provoca vida eterna. ujú, Para empezar, la muerte de Cristo nos dio la vida eterna. Ujú. Pero nosotros mismos al morir tenemos una esperanza, que es la vida eterna con el Señor. ¿Cómo que muero y tengo vida eterna? No entiendo, si morí o voy a vivir. ujú. Que esto es contrario. ¿No? ¿Cómo que en los problemas me regocijo? ¿Cómo que el sufrimiento trae gozo? ¿Cómo es eso? Sí, Pero lo hace. Y creo que deberíamos esperar en alegría, claro. con alegría y soportar con paciencia las pruebas que nos van a llevar a un mejor carácter y un mejor entendimiento de quién es Dios, sabiendo de que quién nos apartará del amor de Cristo. La angustia, Ujú. la persecución, el hambre o la desnudez, Ujú. el peligro, la espada. Nada, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Así es. por medio de Jesucristo. Sí. Y también dice la Biblia, echad vuestras ansiedades en Cristo. Ujú. Mira, yo quisiera pues terminar el episodio dándole una recomendación a todos, ¿verdad? Desde mi perspectiva, la recomendación es que nosotros hagamos el cambio que queremos ser. Nosotros abordar el sufrimiento como nos manda la Biblia. Afrontarlo, aceptarlo y Y enseñarlo. enseñárselo. Ujú. Enseñárselo a nuestra próxima generación. Por lo pronto a tus hijos, a tus Ujú. sobrinos, a los que vienen. Para Ujú. que la nueva generación haga lo mismo y aunque nosotros seamos en cierta forma los que causemos el sufrimiento, como lo hizo mi abuela conmigo en cierta forma, moldeamos a esa nueva generación
a ser fuerte, no a ser débil. Ujú. Entonces, no acomodarnos y hacerle la vida fácil, Sí. sino ponerle obstáculos para que ellos se puedan tropezar, Fortalecer. fortalecer. A eso iba. Mira, es interesante. Santiaguito se rompió el dedo por andar Ujú. corriendo en chaclas, Mm. ¿no? Ujú. Entonces se rompió el dedo. Hoy día ya tiene casi una semana de eso. Y hoy, ayer en la, en la noche me dice, ya no voy a correr. Y digo, muy bien, aprendiste. Era necesario que esto pasara para que aprendieras cuándo tranquilizarte. Ujú. Y estoy seguro, con el carácter que tiene mi hijo, que incluso le va a decir a sus hermanos, no corran. No corran. O al menos si van a correr, no tengan chanclas. Y eso ayuda. Sí, Ayuda, va creciendo. sí. Interesante. Joshua. Sí, a lo que iba es que decirle a nuestros hijos, que bueno que lo contestaste, la pregunta que iba a tener. Le decimos a nuestros hijos, nadie aprende en cabeza ajena. Sí. O sea, que le podemos decir, no hagan esto, pero van a terminar haciéndolo de todos modos. Y- Pero a lo que voy es que se le puede decir y a lo mejor chocan con esa pared de una mejor forma. Y tienen un plan B. Al menos traen casco, ¿no? Exacto, para la próxima. Está Y ya buena, la bro. próxima generación Qué trae, buen- qué trae bueno. coderas Qué bueno. y dos rodilleras. Y así Muy va. buena, muy buena. Que es no es tanto que van a cometer el error. Sí. Está bien Sí. que lo cometan, pero que lo cometan mejor. Bien. Ahora, ¿qué aprendí yo de esto o qué voy a llevarme a casa de esa conversación? Es que voy a ir a caminar al trabajo, ya no me voy a llevar el carro. Porque tengo que sufrir. Tengo que sufrir. Bro, vivo a 3 horas. Porque estaba trabajando hasta 2 horas de aquí. Yo no voy a caminar, bro. Entonces ya me voy para llegar el lunes. Para poder llegar a tiempo. No, pero al menos saber que el trabajo duro Sí. genera buena recompensa, Sí. ¿no? Definitivamente. Algo que quería hablar, que me había preguntado, que dije que iba a hacer para el próximo tema, que quería hablar y tocar eso un poco, lo de morir es ganancia. Sí. Que es ok, vamos a morir, es ganancia, vamos a terminar en el cielo, pero también en la misma, Pablo también dice que prefiere quedarse por causa de Sí. las personas, Sí. de todos. Sí. Entonces eso es, quiero hablar más de eso, será en otro episodio. ¿Cómo es que estamos orando? Porque algunas personas dicen, no, que venga Cristo, que venga ya, que nos lleve. Siento que es mala forma de estar, que pedir que Dios venga ya. Siento, en mi opinión, que es un poco erróneo. No sé qué opinan ustedes. Me lo dicen para la próxima. Muchas gracias a todos por ver este episodio. Anthony, muchas gracias. Joshua, muchas gracias. Gracias. Que le den un like, ¿no? Sí, denos un like, compartan, suscríbanse, nos ayudaría mucho. Sí, Eso sí. sí. ¿A qué? A que otras personas puedan escucharlo. Ok. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, pásalo bien.